Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia, la información en contexto, la información en detalle. Y como todos los días, pues escogemos uno de esos temas que generan opinión, que generan análisis, que generan incluso debate. Y hoy, 12 de febrero, es declarado mundialmente desde el año 2002 como el Día de las Manos Rojas. Es decir, un día donde todos tenemos que empezar a trabajar por una mejor sociedad, pero para nuestros jóvenes, muchos de ellos reclutados por los grupos armados ilegales, muchos de ellos a los que se les truncan sus sueños de estudiar, de ser mejor persona. Y para hablar sobre este tema, tenemos una invitada muy especial. Ella es Natalie Vélez, concejal de la ciudad de Medellín, quien ha dedicado también parte de su tiempo y de su trabajo en la corporación por el bienestar de los niños, para trabajar por políticas públicas que permitan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Concejal, un saludo muy especial. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial a Oscar Mario, para los televidentes. De verdad que hoy es un día bien importante, internacional, el 12 de febrero como ese día de las manos rojas, y es también hacer ese llamado a la sociedad misma, y es que estamos haciendo para prevenir ese tema de uso, vinculación y reclutamiento, y lo que hablaremos a lo largo del programa, porque es inaudito lo que pasa por la vida de un niño, de un adolescente, de un joven, cuando es reclutado por alguna banda criminal, por alguna banda delincuencial, cómo sus sueños se truncan y cómo de verdad eso se convierte en un viacrucis para sus familias. Pero mire, esta no es una historia de hace algunos años, esta es una historia que tiene que ver dentro del contexto de esas 5 décadas de guerra, de esas 5 décadas donde los grupos guerrilleros pues también cogían a estos niños, se llevaban a sus niños para ser parte de sus filas. Se tiene un dato, digámoslo así, de 16.000 niños vinculados a la guerra, aunque hay que decir que el subregistro, concejal, es bastante alto porque no existen denuncias o no existe hasta el momento pues una entrega oficial de números concretos de niños, niñas, adolescentes vinculados a la guerra. ¿Cómo le parece esta cifra, concejal? Efectivamente es inaudito, como tú lo decías, hay un gran subregistro. Es inaudito además que desde el año 2016, desde que se dio la firma del acuerdo de paz hasta julio del año 2018, se confirmaron cerca de 600 casos de niños y niñas reclutados, de los cuales 186 fueron asesinados, de los cuales 17 sufrieron temas de violencia sexual, de los cuales 16 fueron secuestrados, y es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando con la infancia y la adolescencia en nuestro país y en nuestra ciudad? Lo que presenta Antioquia es también complicado, nada menos, Oscar Mario, antier vimos cómo el ICBF rescata, porque eso es rescatar, sacar 13 niños que están siendo o están en riesgo de ser reclutados, como el ICBF del Bajo Cauca pues logra reincorporar frente al tema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cómo se logra restablecer esos derechos, pero es también la gran inquietud, y es qué pasa con estos niños y estas niñas que están siendo utilizados en las mismas comunas y en las mismas zonas de nuestra ciudad. Para nadie es un secreto que, según informe la Personería de Medellín, que entregó a finales del año pasado en el Consejo de Medellín, cerca del 10% de la totalidad de nuestros niños y niñas en la ciudad, estamos hablando de una cifra aproximada de 60.000 niños, están en riesgo de ser vinculados, de ser utilizados, de ser instrumentalizados por bandas criminales o delincuenciales. De ahí tan importante establecer esa ruta de atención, pero también cuál es esa ruta de prevención. No solamente nuestros niños son vinculados, son instrumentalizados, son reclutados por temas económicos, por temas afectivos, por temas psicosociales, por soledad, inclusive en sus familias y al interior de sus entornos, que deberían ser protectores y no lo están siendo. Entonces, es también ese llamado a la sociedad misma, porque lo hemos manifestado desde el Consejo y en todos los espacios, y es como la responsabilidad de nuestros niños y niñas, parte de la sociedad, parte del Estado, parte de la comunidad en general, porque tenemos una vez más esa gran responsabilidad con estos menores que están en algunas zonas de la ciudad y que pueden ser reclutados. Sigamos a hablar de entornos protectores, de estrategias para mejorar todos los sistemas de protección de estos niños, niñas y adolescentes. Y usted lo decía, concejal, mire, son 12 niños del Bajo Cauca que han sido rescatados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de los grupos armados ilegales. Pero ¿cómo es esta historia? Niños, mire la edad, entre los 12 y los
los 17 años. Acá les tenemos esa historia. La directora regional del ICBF en Antioquia, Selma Patricia Roldán, advirtió que en las últimas 2 semanas logró prevenir el reclutamiento forzado de 12 menores de edad que se encontraban en alto riesgo de ser obligados a delinquir por los grupos armados ilegales del Bajo Cauca antioqueño. Nosotros estamos trabajando sobre todo en el sector de Bajo Cauca, donde estamos presentando en este momento el mayor número de jóvenes desplazados que los hemos tenido que traer hacia Medellín precisamente por evitar que entren a estos grupos al margen de la ley que no los quieren captar. Roldán explicó que en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gobierno de Antioquia acompañan a los niños y jóvenes que al parecer serían reclutados y hoy tienen restablecidos sus derechos y están bajo el amparo del ICBF hasta que la amenaza desaparezca. Y es a través de los distintos organismos que nos llegan las noticias, ya sea porque los padres acudan a pedir protección, porque los mismos jóvenes acudan a pedir protección, porque en el colegio se den cuenta que hay jóvenes vulnerables, es decir, las fuentes son muchas. Después que la familia o los mismos menores advirtieron sobre la posibilidad de reclutamiento, estos fueron trasladados lejos de la región. Les ofrecen asesoría psicológica, aportan a la reconstrucción del núcleo social, los escolarizan y quedan bajo la protección de las autoridades. Al ser vulnerables, nosotros miramos que el niño es vulnerable e inmediatamente entramos en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. No quiere decir que el joven salga de su entorno familiar, porque muchas veces son familias garantes, sin embargo, pues se ven inmersas en este conflicto armado, también se tienen que desplazar y ahí entramos nosotros a fortalecer esa familia y a acompañar a ese joven en ese proceso de restablecimiento de derechos. Antioquia, con 802 casos, es el departamento de Colombia donde más menores de edad han sido desvinculados del conflicto armado en la última década. Mire, concejal, importante ese dato, porque es que hay que hablar también de lo que ha venido informando la Defensoría del Pueblo. 105 alertas tempranas y el 60% de los casos identificaron escenarios donde hay alertas por reclutamiento de menores de edad. Y mire, solamente voy a dar 4 de los departamentos donde más se presentan estas alertas: Antioquia, Nariño, Chocó y Meta. ¿Cómo enfrentar este problema y darle solución? Porque es que cuando hablamos de un subregistro es difícil también de hablar de políticas públicas para poder atender esta problemática. Hombre, primero que todo es un panorama desalentador para el departamento de Antioquia, que lidere las cifras en tema de reclutamiento en el país. Eso es lo más difícil, pero también quiero relacionarlo con una apuesta que ha decidido hacer el gobierno departamental, y es cómo implementar ese plan piloto de entornos protectores para evitar, para disminuir estas cifras de reclutamiento, de uso e instrumentalización de menores, arrancando con 13 municipios que han sido priorizados. Yo creo que estas deben ser las estrategias que se establezcan, no solamente en algunos municipios. Entiendo que el departamento pues arrancará con aquellos municipios donde hay alertas aún mayores, pero yo creo que aquí esto tiene que ser un tema integral, tiene que ser un tema Medellín, tiene que ser un tema metropolitano y tiene que ser un tema del departamento. Pero como le decía yo, Oscar Mario, al inicio de mi intervención, y esta es una situación que tiene una gran responsabilidad de toda la sociedad civil. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con algunos padres de familia y escuchar ese gran temor de algunas zonas de la ciudad donde de pronto el niño podía estar en riesgo de ser utilizado, porque hay que también que diferenciar el uso y vinculación frente al reclutamiento, sí, que sea en zonas rurales. El uso y vinculación se puede dar en la ciudad, en zona urbana, como es lo que mal llamamos, lo que mal se denomina carritos, lo que mal se denomina el niño que está campañando o entrando a alguna estructura. Y para las estructuras delincuenciales es muy fácil acceder a un niño, pues los niños cada vez están más solos, Oscar Mario. Es fácil que se encuentren con un niño en una esquina, en una tienda, y le ofrezcan una serie de recursos, por así decirlo, de forma fácil aparentemente para el niño, pero no se imaginan la gran tragedia y el gran viacrucis que empezaría a vivir el niño en estas circunstancias. Entonces, no solamente el tema económico, es también cuál es ese tema social que vive el niño al interior del hogar, es cuál es ese proceso formativo
educativo, es cuál es ese entorno protector y es cuál es esa crianza que se le está dando al niño o a la niña en el hogar para que sepa cómo comportarse en el parque del barrio, en la esquina del barrio, en su hogar, en la institución educativa, en la placa polideportiva o en cualquier lugar donde pueda desarrollarse. Mire, hay que hablar también de cifras. El 16%, usted nos da ahorita una cifra importante, el 16% de los jóvenes en Medellín están en riesgo de ser reclutados. Están en riesgo, no estamos diciendo que ya fueron vinculados, ni siquiera reclutados, vinculados, utilizados por estos grupos delincuenciales. Y es una problemática que se tiene que atender con prontitud. Y zonas en este momento identificadas durante los últimos 4 años donde se puede estar presentando esta problemática son la Comuna 1 Popular, 5 Manrique, 13 San Javier, 16 Belén, 7 Robledo y el corregimiento de Altavista. ¿Cómo llegar también a estos barrios y empezar a sensibilizar también a los núcleos familiares? Porque según los estudios y los análisis, muchas veces por un mercado, ¿sí? Porque ese niño lleve plata a su hogar, porque ese niño sea uno de los referentes del barrio, pues los padres no dicen nada, los hermanos no dicen nada cuando se vinculan a un grupo delincuencial. ¿Qué hacer también para sensibilizar a esas familias y decir, no, hay que alertar, hay que ir a las autoridades a decir, ojo, mi hijo puede estar vinculado o lo están utilizando los grupos armados ilegales? Hombre, lo primero es que la responsabilidad de tener hijos y la responsabilidad de la crianza es una responsabilidad inmensa. Yo creo que la integridad de un niño, una niña, un adolescente, un joven, no debe negociarse por absolutamente nada. Entonces, ahí sí difiero totalmente de cualquier comentario frente a algún tipo familiar, que digan, hombre, es que trae el mercado, hombre, es que tiene unos recursos adicionales, o ese viejo refrán que decían los papás, vaya, trabaje, para que aprenda a ganarse la platica, entonces sale el niño a buscar trabajo, pero un niño de 10, 12 años, como los muestran las cifras en Medellín y Antioquia, pues, ¿dónde puede estar trabajando? El niño tiene que estar estudiando, tiene que estar en un entorno protector, tiene que estar en un entorno donde verdaderamente pueda desarrollar sus capacidades educativas, emocionales, psicológicas y pueda crecer libremente. Y lo otro que sí puede generar alguna dificultad es en estas familias que les da quizás temor denunciar, porque se encuentran en un entorno difícil, se encuentran en un entorno complicado, donde dicen, yo cómo voy a ir a denunciar si estoy conviviendo o hay algo en la esquina que me impide hacerlo y este es mi hogar, esta es mi casa. Entonces, es también como desde la institucionalidad misma se tiene una estrategia articulada. ¿Qué es una estrategia articulada? Que pase por Secretaría de Educación, desde identificar con el programa de entornos protectores, que son esos psicólogos que están al interior de las instituciones educativas, que se identifique de forma temprana que el niño está en riesgo de ser vinculado u utilizado. No, cuando se identifique y ya está siendo utilizado, ya es más difícil sacarlo porque ya hay una serie de temas inclusive donde tiene que intervenir la Policía de Infancia y Adolescencia o la Secretaría de Seguridad. Segundo, desde la estrategia de la Secretaría de Inclusión Social, cómo acompañar a las familias. Muchas veces las familias pasan por crisis económicas, crisis coyunturales, crisis sociales, crisis donde no saben ni cómo orientar y crear a los hijos, cómo acompañar esos procesos formativos. Tercero, cómo garantizarle a estos niños los servicios educativos, cómo garantizarle que el niño pueda continuar con esa curva de aprendizaje hasta la educación superior. Si encuentra uno menores en algunos barrios de la ciudad que nos dicen, y yo para qué voy a terminar séptimo, para qué voy a terminar octavo, para qué voy a llegar a 11 si no voy a tener oportunidades de educación superior. Entonces, la herramienta para combatir este tipo de situaciones es la educación, pero garantizándole a estos niños, a estos adolescentes y a estos jóvenes que tengan acceso. Pero ya pasa lo otro, ¿y para qué vamos a estudiar si no hay oportunidades laborales? Cómo desde la Secretaría de Desarrollo Económico también se tienen ofertas reales para estos jóvenes o que están en riesgo o que ya están siendo utilizados y vinculados, porque no hacemos absolutamente nada, la administración no hace nada con ir a decirle al niño, venga, retírese de allá, venga acá, que no hay ni dónde estudiar, no tiene oportunidad laboral, no tiene empleo, no tiene oportunidad de desarrollo, no tiene oportunidades para que pueda ejercer su profesión, su carrera, o para que pueda avanzar en el escenario social, por así decirlo. Entonces es también un tema de oportunidades y cómo generar cada vez más oportunidades, pero también cómo generar ese control por parte de la institucionalidad misma. Señora, mire, la unidad de víctimas atiende actualmente 8.090 casos de reclutamiento forzado. Víctimas que muchas de ellas son atendidas inclusive por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para esos menores de 14 años para que se les restablezca sus derechos. Acá les entregamos la siguiente información.
La Unidad para la Atención a las Víctimas en Colombia atiende 8.090 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de los grupos armados al ser reclutados en contra de su voluntad y la de sus familias. Esta población fue obligada a portar armas cuando en realidad debería estar en un aula de clase. A la fecha, el 40% de las víctimas infantiles ha recibido una indemnización por valor de 56.000 millones de pesos. Sumados a todas las entidades del Gobierno Nacional, trabajamos en estrategias de prevención del reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en el territorio. Por su parte, el ICBF atiende a 6.698 menores desvinculados de grupos armados. 233 de ellos están bajo protección de la entidad. Lo más importante es que superen su trauma, que salgan adelante. Cuando entran bajo protección tenemos unos estándares de protección muy altos y sobre todo unos protocolos muy altos de su seguridad. Quienes fueron reclutados cuando apenas eran unos niños y han logrado salir de las filas armadas, hoy tratan de reconstruir su vida y recuperar el tiempo perdido con sus familiares. Fui víctima de reclutamiento a los 9 años y víctima de abuso sexual. Quiero contarles que a través del arte he podido sanar todas mis heridas. A los 12 años fui reclutado por las Autodefensas Unidas de Colombia y a los 17 años me desvinculo de este grupo armado. Gracias a la educación pude salir adelante. Vi en la educación una salida a esta dificultad. La directora del ICBF anunció que los casos que están en atención serán entregados a la Justicia Especial para la Paz para que sean investigados. Además, pedirán al Fondo Multidonante para la Construcción de la Paz que sean focalizados 104 municipios del territorio colombiano donde se registra alto riesgo de reclutamiento. Desafortunadamente, la ilegalidad es el pan de cada día y lo primero que tenemos que hacer es no normalizarlo. Pese a las cifras de atención, preocupan los subregistros. Muchas personas continúan sin denunciar este tipo de flagelos. Pues mire, son datos preocupantes, concejal, porque si estamos hablando de un subregistro y se habla de 8.090 casos atendidos por la unidad de víctimas y otros 8.000 casos atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eso quiere decir que hoy en el país se tienen que centrar muchas políticas públicas para poder atender a estos menores de edad, pero no solamente atendernos, sino generar esas verdaderas estrategias que permitan prevenir este delito y este flagelo. Por supuesto, cuando son cifras por un lado y cifras por otro, yo siempre lo he dicho desde el Consejo de Medellín en toda esta defensa que hacemos diarios del tema de la niñez, es bueno, primero hay que hacer una articulación institucional, ¿cierto? ¿Qué hace el ICBF? ¿Qué hace la Alcaldía de Medellín? ¿Qué hace la Unidad de Víctimas? ¿Qué hacen esas dependencias que impactan directamente a nuestros menores? Quizás muchos de los televidentes que nos estén siguiendo a esta hora dirán, no, es que en Medellín, en mi barrio, no hay reclutamiento porque se piensa en un tema más rural, pero pensar solo en volver adicto a un niño de 10, 12 años, como lo hemos denunciado en el Consejo de Medellín y en varios espacios, volver adicto al niño a ser consumidor de sustancias psicoactivas para luego, cuando se vuelve consumidor, cuando se vuelve adicto, pues se vuelve expendedor. Eso es utilizar al niño. Eso es lo que se están haciendo algunas estructuras y algunos grupos en la ciudad para utilizar al niño, pues porque todos sabemos la ley penal colombiana que si cogen a un niño o es en un niño observado, visto por parte de las autoridades en algunos hechos de carácter delictivo, por así decirlo, pues no va más allá en este proceso penal, por así decirlo. Mire, porque es que le tengo que dar dato, concejal. Menores entre los 14 y los 18 años pueden ser sancionados con medidas restaurativas y no privativas de la libertad, como por ejemplo amonestaciones, sin duda una duración establecida, reglas de conducta que no podrán exceder los 2 años, prestación de servicio a la comunidad por un periodo no mayor a los 6 meses, libertad vigilada que no podrá durar más de 2 años, internado en un lugar de semicerrado que no podrá ser superior a 3 años y si el delito es considerado de gravedad será privado de la libertad en un centro de atención especializado por un periodo de 2 a 8 años. No hay, digamos, una pena que le permita también a los jóvenes reflexionar antes de cometer un delito. Eso, los puntos que mencionaban para niños, para adolescentes entre 14 y los 18. Pero fácilmente se han presentado casos, recuerdo hace 2 o 3 años. ¿De un niño de 12 años? Un niño de 12 años que cometió un doble homicidio en la Comuna 12 o en la Comuna 13
Y ahí, ¿qué pasa? Es también la pregunta y es, claro, hay un sistema de responsabilidad civil para adolescentes, pero aquí también es cómo estos sistemas están volviendo a nuestros niños más vulnerables frente a la situación de poder ser utilizados por algunas estructuras. Entonces, aquí el llamado es, por supuesto, a cómo establecer esas estrategias para prevenir. Yo siempre he insistido en la importancia de fortalecer esa familia como ese núcleo fundamental de la sociedad, en cómo fortalecer. Mire, yo soy nacida orgullosamente, como usted, en el barrio Boston. Sabemos de Boston y algunos sectores de la ciudad que han tenido épocas difíciles, pero ¿qué nos permite hoy estar acá? Pues esas pautas de crianza, esos procesos formativos, ese ejemplo de nuestros padres, y hemos sido insistentes en que es muy importante, porque cuando tiene unas pautas de crianza claras, cuando tiene un ejemplo derecho, por así decirlo, pues tiene menos riesgo de tener este tipo de dificultades, como tener temas de explotación sexual, tema de primer consumo de sustancias psicoactivas, temas de embarazo adolescente y tantas cosas a las que están expuestas nuestros menores. Bueno, concejal, nos quedan pocos minutos, pero yo creo que esa sería una invitación a la sociedad, como usted decía. Esto no es una tarea solamente de las administraciones municipales, de las administraciones departamentales, del consejo, de la policía, del ejército, sino también de la sociedad, de los habitantes. Inclusive ese vecino que sepa de un niño que está al lado siendo utilizado por un grupo delincuencial, pues dar ese aviso oportuno. Sé que muchas veces el temor es latente, sé que muchas veces el temor no permite a denunciar, pero también hay formas de denunciar de formas anónimas que nos permiten pues salvar a este niño, que reciba una atención que le permita tener un futuro desde la educación y desde el desarrollo social como tal, concejal. Efectivamente se viene, enhorabuena, Oscar Mario, una discusión del plan de desarrollo y es esa hoja de ruta que guiará estos 4 años del actual gobierno, y será ahí donde demos esas batallas, por así decirlo, de defensa de los derechos de nuestros niños, cuáles van a ser esas estrategias desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, de la Secretaría de Educación, qué va a pasar con la Secretaría de Seguridad. Viene un programa de la administración anterior que es muy bonito, que es el programa Parceros, y es ir e identificar esos niños que están en esas condiciones, sacarlos de esta condición, darles temas educativos, darles temas formativos, que vuelvan a ingresar a la sociedad civil, y por eso es que estos programas deben fortalecerse, pero por supuesto deben seguirse estableciendo estrategias que permitan que nuestros menores dejen de ser vulnerados. Yo creo que una sociedad, lo he manifestado en todos los espacios y no me cansaré de decirlo, Oscar Mario, una sociedad pensada para los niños es una sociedad o una ciudad pensada para todos. Sí, señora concejal, muchas gracias. No, muchas gracias nuevamente para ti, para los televidentes, con este programa tan importante, no dejar pasar un día tan importante a nivel internacional como es el 12 de febrero, donde nos invita una vez más a tener esas estrategias y a cuidar cada vez más a nuestros niños y niñas. Y a todos los televidentes, muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana con más Allá de la Noticia, la información en contexto y en detalle. Muchas gracias, hasta pronto.